aprovecho a decirle gracias por llamar el día de hoy. Vamos a tratar un par de temas que teníamos antes del punto esencial de las escuelas de derecho penal. Hay un par de puntos que habían quedado pendientes ahí que vamos a referir. Lo importante es que ustedes puedan advertir cómo ha evolucionado la ciencia que están empezando a estudiar, que es Derecho Penal, cómo ha sido su evolución, su identificación, porque eso es muy importante, no por la situación de historia misma, sino por las repercusiones que se van teniendo y cómo ustedes pueden ir analizando después cada una de las instituciones que conforman el derecho penal en atención a la evolución que ha tenido. Vean ustedes, cuando hablamos de la evolución del derecho penal, empezamos a hablar de la época de la venganza privada, que digamos es la época más antigua del derecho penal. Ustedes se pueden dar cuenta y advierten también cómo el derecho penal ha evolucionado a la par de la sociedad misma. En la medida en que la sociedad ha ido evolucionando, en esa medida también fue evolucionando la ciencia de nuestra predicción en el derecho penal. Entonces, en una primera etapa o época antigua, la más antigua, la más recóndita, donde no había organización social, ni mucho menos Estado. O sea, ahí lo que había eran nómadas, grupos nómadas que andaban sobre la faz de la tierra. Entonces, a ello fue a que los tratadistas denominaron época de la venganza privada, desde la primera época del derecho penal, la primera manifestación. Cómo los individuos o las personas reaccionaban ante agresiones que se cometían contra ellos o contra sus bienes jurídicos protegidos. Déjenme abierto ahí porque cada rato ahí está. Gracias. De tal manera pues que si ustedes advierten en esa época que no había organización social ni había Estado. Esa época de la venganza privada se le llamó así porque la gente misma cobraba venganza por su propia mano, se hacía justicia por su propia mano de acuerdo al daño que sentía había recibido. Fue tan drástica la situación que se dio en esa época que la ley del talión fue un paliativo. Decía, no, solo ojo por ojo, solo diente por diente, imagínense ustedes. La ley del talión siendo un paliativo para que no fuera más allá, ojo por ojo, diente por diente. Luego se llega a la época de la venganza divina, por lo que son religiosos, dicen si Dios en el cielo es el que imparte justicia, los representantes de él en la tierra debemos hacerlo. Y entonces, especialmente los sacerdotes tomaron para sí la administración de justicia. Luego ya principia Edad Media, la organización, ya hay organización social y hay Estado. Ya una vez habiendo Estado, el Estado dice no tiene nada que ver la Iglesia con esto. La justicia y la representación del Estado para hacer justicia lo tienen que tener los representantes del Estado, los jueces. Y es donde aparece la época de la venganza pública, porque si bien es cierto, era el Estado el que en principio administrar justicia penal, lo hacía de manera arbitraria. Y ahí es precisamente donde, bueno, tal vez vale la pena un par de pinceladas al respecto, en el sentido de que ustedes adviertan. ¿Cómo es posible de que estamos en pleno siglo XXI
en la época del derecho penal contemporáneo y que aún en nuestro medio de cultura hay manifestaciones de la época más antigua del derecho penal, cuando no había organización social. Ahí está. Miren ustedes lo del Chamiel. Eso es hacer o tratar de hacer justicia por propia mano. Es la misma gente que hace justicia. Y dejen que haya grupos o gente que esté haciendo justicia por propia mano en relación a los demás. No, la gente lo aplaude, hay gente que lo aplaude. Y dejen la gente afuera que lo aplaude. No, hay gente como ustedes, que están estudiando derecho y dicen que bueno, o sea, estamos tan mal. Eso es la negación del derecho mismo, eso es totalmente ilegal. Es que son criminales, sí, pero nadie puede cobrar justicia por propia mano. El jus puniendi es potestad exclusiva del Estado en cualquier organización jurídicamente organizada, en un Estado de Derecho. Entonces vean ustedes, entonces dice uno, bueno, qué increíble. Por eso es importante advertir toda la evolución histórica y toda la situación que se ha dado, porque vean, porque el derecho y el derecho penal es parte de la historia. Después de la época de la venganza privada, de la época antigua a la venganza divina y después a la venganza pública. Ahí es donde aparece el Estado, pero el Estado empieza a administrar justicia penal de manera arbitraria, totalmente arbitraria, sin límites, sin limitaciones. Y ahí es donde estamos llegando ya al iluminismo, Edad Media, en la sociedad corriente iluminista, Rousseau, Voltaire, en Europa, Francia, y ahí es donde aparece el Marqués de Beccaria, el Tratado de los Delitos y de las Penas de César Bonazana, el Marqués de Beccaria. Y el Tratado de los Delitos y de las Penas del Marqués de Beccaria es un alegato en contra de la arbitrariedad del Estado en la administración de justicia. Y dice que el tratado este, el librito este, el pequeño libro del Marqués de Beccaria, es el que marca el final de la época antigua del derecho penal y principia la época moderna del derecho penal. A partir de ahí es donde aparece ya el derecho penal científico, el derecho penal moderno. Y cuando hablamos del derecho penal científico moderno es precisamente cuando hablamos de las escuelas. Ahí aparecen las escuelas. O sea, las escuelas penales son parte del derecho penal científico. Porque eso es una escuela, ya se estudia científicamente, para que ustedes tengan un análisis de cómo y dónde van las escuelas. Y aquí estamos ya en la época moderna, lo que vamos a analizar ahora, precisamente después del periodo humanitario del derecho penal. Muy bien, eso era lo que veníamos desarrollando, lo que hemos venido estudiando en el curso, pero habían quedado un par de cuestiones pendientes de explicar, porque nos estábamos dedicando a las diversas denominaciones del derecho penal. Entonces explicábamos en la clase anterior cómo ha habido diversas denominaciones, cantidad de denominaciones: derecho penal, derecho criminal, derecho reformador, derecho sancionador, derecho de defensa contra el delito, derecho social, derecho protector, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, las dos denominaciones de abolengo que más acogida han tenido, por eso abolengo los más que han prestigiado
es el nominativo que utilizamos nosotros acá, en nuestro medio de cultura jurídica, derecho penal, y el nominativo que se utiliza en muchos lugares de Europa, en Estados Unidos, en América, se usa el nominativo de derecho criminal. Es exactamente, la ciencia es la misma. Lo único es que nosotros en nuestro nominativo hacemos alusión a la pena, derecho penal, haciendo alusión a la pena como instituto de la disciplina. Mientras que en otras latitudes se hace alusión al delito, al crimen. Delito es sinónimo de crimen, sinónimo de delito es derecho criminal. Es exactamente. Es decir, dado esas identificaciones, nos vamos a dar cuenta, como les decía, que cuando hablamos de derecho penal sustantivo, explicamos que lo más importante era advertir que nuestro derecho penal, en términos generales, estaba dividido por el derecho penal sustantivo, parte general y parte especial. General, la que estamos estudiando, la parte especial, la que vamos a estudiar de julio en adelante. Luego hablamos de que vamos a estudiar el derecho penal adjetivo, que es el derecho procesal penal, que se refiere a los procedimientos. Aquí nosotros en el sustantivo vamos a estudiar todo lo relativo al delito, al delincuente, a las penas, medidas de seguridad, desde el punto de vista sustantivo. Pero en el derecho penal adjetivo se refiere al estudio del procedimiento para llevar a cabo el proceso penal, el juicio penal. Ese es el derecho penal adjetivo. Y luego les hablaba que existe un derecho penal ejecutivo penitenciario. Un derecho penal ejecutivo penitenciario que no ha logrado autonomía todavía en México, en Guatemala. Tenemos un código de derecho penal que es sustantivo. Tenemos un código de derecho procesal penal que es adjetivo, pero no tenemos un código de derecho penitenciario, que es el derecho penal ejecutivo. Ese derecho penal ejecutivo penitenciario en nuestro medio se estudia dentro del derecho penal sustantivo o dentro del derecho penal ejecutivo, pero no alcanzado. Pero en todo caso, esos son tres vertientes del derecho penal como tal. Normas jurídico-penales que se refieren a la impartición de la justicia penal en relación al delito, al delincuente, a las penas y medidas de seguridad. Más allá de eso, se han desarrollado otras disciplinas jurídicas. Otras disciplinas jurídicas que son una especie de derecho penal, porque tienen normativas en las cuales se dispone de una pena. No me va a entrar, ya cada rato. Les decía que hay normas, hay algunos tipos de derecho penal, entre comillas, que se refieren específicamente a normas que conllevan la aplicación de una sanción o de una pena, pero que no son puros derechos penales. Esas normas que no son puro derecho penal, que son una especie de derecho penal, pero que no son parte del derecho penal autónomo, como los que hemos mencionado, ahí está precisamente el derecho penal administrativo, el derecho penal disciplinario, el derecho penal fiscal o tributario. Estas son derecho penal porque son normas que llevan aparejada la aplicación de una sanción, que no es realmente una pena, es una sanción por la aplicación de una conducta.
Entonces se llama, por ejemplo, derecho penal administrativo. En primer lugar son normas administrativas, pero son un conjunto de normas en los que se aplica una sanción a los particulares, a los ciudadanos que no cumplen con la administración pública. Hay deberes que nosotros tenemos para con la administración pública, para con el Estado. Pero cuando no se cumplen con esos deberes que tenemos, entonces el Estado crea un conjunto de normas donde impone una especie de pena a quien incumpla con ese tipo de mandatos. Y es precisamente lo que se puede llamar, o lo que podemos llamar, un derecho penal administrativo. Es decir, un conjunto de normas puramente administrativas o disposiciones administrativas que bajo amenaza de una sanción penal se trata de garantizar el cumplimiento de un deber que tenemos los ciudadanos para con el Estado. Y a eso le llamamos derecho penal administrativo. Pero no es un derecho penal como el que estamos estudiando. No es un derecho penal de delincuentes, ni de penas inmediatas. Es un derecho penal administrativo. Y luego hay un conjunto de normas que llevan aparejada la aplicación también de una sanción para los que trabajan en la administración pública, que prestan un servicio a la comunidad, pero que no cumplen con prestar el servicio. Son normas de tipo disciplinario que tiene la administración pública para quienes llegan tarde, por ejemplo, al trabajo, para que no llegan, o para los que prestan un mal servicio. Entonces son normas donde se prevé una sanción para ese tipo de conductas, que es precisamente lo que se llama derecho penal disciplinario. Derecho penal disciplinario. Pero tampoco es un derecho penal criminal, sino son normas administrativas que conllevan la aplicación de una sanción a los empleados de la administración pública que no están cumpliendo con su trabajo. Derecho penal disciplinario. Pero hay otro conjunto de normas jurídicas que llevan implícitas la imposición de una sanción a quienes no pagan sus impuestos, a quienes no pagan sus impuestos, a quienes no pagan los tributos que estamos obligados a pagar como ciudadanos. Y eso es lo que se ha dado a llamar derecho penal fiscal o derecho penal tributario. Es decir, son diferentes clases de derecho penal que no son exactamente el derecho penal tributario. ¿Está claro? No hemos alcanzado todo el tiempo. Luego se habla de las relaciones que tiene nuestra ciencia, el derecho penal, que puede tener con otras disciplinas jurídicas. Tal es el caso del derecho penal con el derecho constitucional. Con el derecho constitucional hay una íntima relación. Es más, en el derecho constitucional y el derecho penal moderno se habla de la constitucionalización del derecho penal o del derecho penal constitucional. ¿Por qué? Porque al más alto nivel el derecho penal nuestro debe responder a normas y principios de carácter constitucional.
Pero incluso no solo el derecho penal, todas las disciplinas jurídicas, todos los derechos, todas las disciplinas jurídicas no pueden ser contrarias a normas constitucionales. Ninguna norma puede ser contradictoria con una norma constitucional. Cualquier norma que sea, si es contradictoria o contraria a una norma constitucional, es nula ipso iure, o sea, es nula de pleno derecho. Nula de pleno derecho. Menos el derecho penal. El derecho penal es eminentemente debe ser constitucional, protege los valores fundamentales más altos de una persona y de una sociedad. Si ustedes advierten, el derecho penal es monopolio del Estado, el jus puniendi, y eso ya lo dejamos claro, ya lo manejan ustedes. El jus puniendi es monopolio exclusivo del Estado. El Estado es el único que como ente soberano tiene el derecho y la facultad de crear derecho penal, creando normas o creando conductas que considera delictivas y penas para esas conductas. Y eso no hay ninguna duda. Ahora, si ustedes ven en la práctica, el Estado tiene el monopolio del derecho penal. El Estado tiene todo el derecho penal, el manejo del derecho penal. El Estado tiene tribunales, el Estado tiene jueces, el Estado tiene cárceles, el Estado tiene policía, el Estado tiene ministerio público, el Estado tiene fiscales, el Estado tiene medicina forense, el Estado tiene todo lo que se rige en derecho penal. La pregunta es, ¿qué tenemos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes? Somos ciudadanos frente al jus puniendi del Estado, frente a la arbitrariedad del Estado en un momento determinado. El Estado tiene todo. Los ciudadanos, ¿qué tenemos? Lo que tenemos son las garantías constitucionales. Por eso es que es importantísimo. Las garantías constitucionales son los que tenemos nosotros como ciudadanos para protegernos y defendernos en contra de la autoridad judicial. Garantías como cuáles: el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, no imprime ni apenas la retroactividad de la ley penal, etcétera, etcétera. Todas esas garantías constitucionales, entonces, son las que hacen que el derecho penal necesariamente tenga que ser constitucional. Luego podemos hablar relación con el derecho civil, que diríamos, bueno, ¿cuál relación puede tener el derecho penal con el derecho civil cuando responden a diferentes ramas del derecho? Por ejemplo, el derecho penal responde al público, ya lo ver. Contrario sensu, el derecho civil responde a un ordenamiento jurídico privado, un derecho privado, relaciones entre particulares. El derecho penal responde a un orden. Así, pero hay una situación que es muy importante. No hay responsabilidad penal que no conlleve responsabilidad civil. Es decir, todos los sujetos, todas las personas que en un momento dado se les imputa responsabilidad penal por la comisión de un delito, tienen responsabilidad civil. La responsabilidad civil obviamente deviene de la reparación que en un momento determinado tiene que hacerse del delito cometido. Es decir,
que las sanciones, si podemos llamar así, establecidas en el derecho civil son de carácter reparatorio, es decir, el pago de daños y perjuicios por delitos. El pago de daños y perjuicios no es una pena como tal. El pago de daños y perjuicios es una reparación civil que conlleva una responsabilidad penal en las que hay penas en la ley de seguridad. No hay ningún delito, no hay ninguna responsabilidad penal que no conlleve una responsabilidad civil. Y esa es la relación. Es decir, el pago de daños y perjuicios. Luego, con el derecho internacional, indiscutiblemente que dadas las circunstancias que actualmente tenemos en la época contemporánea, en cuanto a facilidad de comunicación entre diferentes países, es indispensable que haya normas de conducta penal internacional. Esas normas de conducta penal internacional se dan a través de los tratados o los acuerdos entre diferentes países para poder, en todo caso, perseguir delitos que tengan carácter internacional, como la trata de personas, por ejemplo, la falsificación de moneda, el terrorismo, por ejemplo, el narcotráfico. De tal manera que actualmente incluso se constituye una Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma. Una Corte Penal Internacional que juzga delitos de carácter internacional, como delitos de lesa humanidad, como delitos de crímenes de guerra, terrorismo, etc. Guatemala ya es signataria del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que juzga ese tipo de delitos internacionales. Entonces, esa es la relación que hay con el derecho internacional, es decir, el derecho penal es interno, pero tiene íntima relación con el derecho penal internacional. En cuanto a la legislación comparada, es el estudio y análisis de la legislación penal de diferentes países. Estudiar y analizar la legislación penal guatemalteca con la legislación penal mexicana, la legislación penal costarricense. Ese estudio y ese análisis es lo que se llama legislación comparada. Y este análisis de la legislación comparada viene a ser de superlativa importancia para ir mejorando las legislaciones penales internas de cada país. Muy bien, eso es, digamos, en términos generales lo que podemos decir en cuanto a esos puntos que nos quedaban pendientes. Luego vamos al tema principal de hoy, que les decía, las escuelas de derecho penal. Ya les hice un análisis de la evolución histórica de las ideas penales y ya ustedes saben exactamente dónde aparecen las escuelas. Después de la época antigua, de la época de venganza privada, de la época de venganza divina, de la época de venganza pública, del periodo humanitario, llegamos a la etapa científica del derecho penal. Esa etapa científica del derecho penal precisamente subraya el aparecimiento de las escuelas penales. Ahí estamos ante un derecho penal científico, como el que estamos estudiando hoy. Más allá de la Edad Media, más allá de la Revolución Francesa, principian a aparecer el estudio de las escuelas penales. Ahora, ¿qué es una escuela penal? Lo
empiezan ustedes en un edificio, en escuelas. Las escuelas penales son el conjunto de doctrinas científicas, el conjunto de principios que a través de un método científico, se analice todo lo relativo al delito, todo lo relativo al delincuente, todo lo relativo a las penas y todo lo relativo a las medidas de seguridad. Lo que me interesa, les digo, es que me comprendan lo que estoy diciendo. No traten, porque no estoy dictando, no escribiendo. Jamás les voy a preguntar yo algo así en un examen. Mis exámenes son casos, son solo casos, resolver casos. Pero usted no puede resolver casos si no ha entendido una situación. Entonces lo que quiero es que me comprendan. Es más, y que luego de esto vayan a analizar su bibliografía, a estudiar, porque hay más profundo. Aquí es algo muy rápido. Entonces les decía, las escuelas penales son eso, son doctrinas científicas, son principios que a través de un método analiza, estudia todo lo relativo al delincuente, al delito, a las penas y medidas de seguridad. Y en la evolución histórica de las ideas penales, sin lugar a dudas, las dos escuelas más importantes que han habido es la escuela clásica y la escuela positiva. Y es importante que ustedes adviertan y entiendan esto que voy a decir ahorita. Cómo las dos escuelas son de origen italiano. La primera escuela que aparece, la primera escuela en la evolución de las ideas penales que aparece es la escuela clásica. Y oigan esto, por curiosidad jurídica. Esa escuela clásica, el nombre de escuela clásica, ese no era su nombre original. Es más, escuela clásica es un apodo. Oigan, es su apodo. Esta escuela se llamó Escuela de Juristas. Y fueron los positivistas, 50 años después que aparecieron, que de apodo le pusieron escuela clásica. Entonces, escuela clásica, escuela positiva. Pues realmente el nombre de esta escuela es Escuela de Juristas. ¿Y por qué Escuela de Juristas? Porque sus más importantes representantes eran abogados, eran juristas italianos, Giandomenico Romagnosi, Della Rovere, Luigi Lucchini, Carminiani, hasta llegar al padre de la escuela clásica del derecho penal, que fue Francesco Carrara. Todos brillantes abogados, juristas italianos, que conformaron esta primera escuela para estudiar el delito, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad desde el punto de vista científico. Entonces, ¿cuáles son o cuáles fueron, mejor dicho, los principales postulados de la escuela clásica? Primero, postulado respecto del derecho penal. La escuela clásica dijo que el derecho penal era una ciencia jurídica, como la que estudiamos ahora, una ciencia jurídica. Una ciencia jurídica que debería estar incluida dentro de los límites que marca la ley, sin dejar nada al arbitrio del juez. Una escuela jurídica, una ciencia jurídica
cuyo objetivo principal era alcanzar la justicia a través de la tutela jurídica. Tutelar jurídicamente a las personas para alcanzar la verdadera justicia. El objetivo fundamental era la justicia. Pero el derecho penal debía de analizarse como una ciencia eminentemente jurídica, como la tenemos ahora, con el objeto de alcanzar una justicia a través de la tutela jurídica. Ese era su primer postulado respecto del derecho penal. Respecto del método, siendo una ciencia jurídica, el derecho penal debía estudiarse a través del método racionalista o especulativo, de inducción o deducción, que es el método propio para estudiar las ciencias jurídicas. Especulativo, de inducción o deducción, el método racionalista, ese era el método que utilizaron los clásicos. ¿Qué dijeron respecto del delito? Para los clásicos, para la escuela clásica, el delito era un ente jurídico, El delito para los clásicos era el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado. Ese era el delito, el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado. Es una violación de la ley. Y es más, los clásicos principiaron toda su estructura a partir del estudio del delito, no del delincuente como lo hizo la escuela positiva. Es decir, la escuela clásica advierte entonces el delito como un ente eminentemente jurídico. ¿Qué dijo respecto de la pena? La escuela clásica. La escuela clásica dice que la pena es la única consecuencia del delito. La pena se estudia como la única consecuencia del delito, siendo un mal que impone el Estado a quien comete un delito, con el objeto de expiar su culpa. ¿Y qué dijo la escuela clásica respecto del delincuente? La escuela clásica respecto del delincuente dijo que había dos tipos o dos clases de delincuentes. Los delincuentes imputables y los delincuentes inimputables. Los imputables eran aquellos que estaban en el pleno goce de sus derechos mentales y cognitivos, que habían alcanzado una madurez psicofísica, que sabían lo que estaban haciendo, mayores de edad. Pero que habían delincuentes que eran inimputables. Y los inimputables eran aquellos que no habían alcanzado la madurez psicobiológica de tal manera que no sabían lo que hacían. Los locos, por ejemplo, los enajenados mentales. O sea, respecto del delincuente, los clásicos dijeron imputables e inimputables. Si ustedes analizan el artículo 23 del Código Penal vigente, Código Penal actual, van a ver que van a ver ustedes que el artículo 23 no es más que un postulado de la escuela clásica del derecho penal.
El artículo 23 del Código Penal de Guatemala, que es un código ya pronunciado de hace 52 años, todavía establece principios de la escuela clásica. Dice que son imputables e inimputables. Imputables, para ser imputables en derecho penal de Guatemala hay que ser en primer lugar mayor de edad y estar en el pleno uso de facultades mentales cognitivas. Si se es menor de edad en Guatemala, no es imputable. Es decir, no hay responsabilidad penal por los menores de edad, porque no saben lo que hacen. Ahora, piensen ustedes, si un muchacho de 17 años, 11 meses y 25 días no sabe lo que hace, pues la verdad es que aquí no se les puede imponer derecho penal. Es un menor de edad. Y esa es otra cuestión que vamos a discutir cuando llegamos a ese tema. Pero lo que quiero decirles ahora es que eso es un postulado de la escuela clásica. Si dan cuenta, estos fueron los más importantes postulados de la escuela clásica. Y la escuela clásica aparece como escuela de juristas y reinó en Europa por 50 años. Y no solo en Europa, principió obviamente a proyectarse a todos los países de América. La escuela clásica. Espero que ustedes van a estudiar más esto y a profundizar. Oigan esto, cuando la escuela clásica se había consolidado en el mundo, después de 50 años de mantener estos postulados al más alto nivel en los códigos penales, en las universidades, en los libros, etc. Oigan esto, increíble, aparece en Italia, en la misma Italia, una corriente totalmente diferente, que se llamó escuela positiva. Puede decir que no cierren una ciudad. 50 años después, les dije, aparece la escuela positiva. Lo curioso es que la escuela positiva también aparece en Italia. Lo único es que la escuela positiva ya no está integrada solo por juristas. La escuela positiva está integrada por una serie de especialistas de diferentes disciplinas. Todos los que mencioné de la escuela clásica son juristas, padres de la escuela clásica, mientras que los padres de la escuela positiva, César Lombroso, médico de antropólogo, médico de antropólogo, César Lombroso, Enrico Ferri, catedrático y sociólogo, no era abogado. Rafael Garófalo, sí, un gran abogado, magistral, jurista. Fueron los tres padres de la escuela positiva. Pero aparece esta escuela positiva diciendo que la escuela de juristas era una escuela trasnochada, pasada de moda. Y fueron quienes de apodo le pusieron clásicos. Ellos son los clásicos, escuela clásica. Nosotros somos los de vanguardia, los modernos, los de última generación. Y todo lo que dijo la escuela clásica no es cierto. Los postulados nuestros son otros y diferentes. Por ejemplo, respecto al derecho penal, no es cierto que el derecho penal sea una ciencia eminentemente jurídica. El derecho penal debe estudiarse como una ciencia natural, al igual que la física, al igual que la química, al igual que la medicina. El derecho penal debe estudiarse
como parte de una sociología criminal. Imaginen ustedes, radicales, totalmente diferentes. Y si el derecho penal no es una ciencia jurídica, entonces debe cambiarse el método de estudio. Debe cambiarse el método racionalista y especulativo de inducción o deducción por un método de observación experimental, que es el método propio para estudiar las ciencias naturales. Su método debe ser de observación experimental. Impresionante, diferente todo. Respecto del delito, el delito no puede estudiarse ni debe estudiarse como un ente jurídico. El delito debe estudiarse como un fenómeno natural, como un fenómeno social, a través de un método de observación experimental. Y ahí es donde aparecen las corrientes del delincuente nato de César Lombroso. Después de haber estudiado 15.000 delincuentes o más, se da cuenta que estos sujetos delincuentes físicamente tienen las mismas características, solo viendo de la cara, como saltados, etcétera, etcétera. Dice, cualquiera que tenga estas características es un delincuente nato, aunque todavía no haya delinquido. Se nació César Lombroso, Julio Lombroso, Enrico Ferri, que era un sociólogo y empieza a analizar la comisión de delitos en ciertas épocas del año y en ciertos lugares. Cuando aparece la época calurosa, aumenta las conductas delictivas y más los delitos sexuales. Cuando llega la época fría, etc. Análisis de esa naturaleza. Respecto del delincuente, fíjense bien, la escuela clásica construye toda su estructura jurídica a partir del delito como ente jurídico. La escuela positiva principia su construcción jurídica no a partir del delincuente, no a partir del delito, perdón, sino de quien cometa el delito si es delincuente. Y ellos dicen, es más importante que analizar la comisión de un delito como ente jurídico, advertir por qué el sujeto comete el delito. Empezar a estudiar al delincuente como tal. En cuanto a la responsabilidad penal, los clásicos dijeron que hay sujetos que son imputables y otros que son inimputables. Los menores de edad y los locos, por ejemplo, son inimputables, tal como dice el Código Penal Nacional. Y otros que son imputables y son mayores de edad y saben lo que hacen. Los positivistas dijeron, eso no es cierto. Todos son responsables, deben ser penalmente responsables en una sociedad. No importa que sean locos o no sean locos, no importa que sean mayores o menores de edad, deben ser responsables. La sociedad debe defenderse de todos aquellos quienes la atacan. Y decían, ¿acaso porque es menor de edad, si viene disparando? Bueno, no nos quitemos porque no es menor de edad, no pasa nada. Y viene un loco a disparar. No, eso es loco. Aunque dispare, no. Miren el análisis que empieza a hacer la escuela positiva. Los postulados son completamente diferentes. Ahora, el problema es que cuando la escuela clásica estaba consolidada, aparece la escuela positiva
con postulados radicalmente diferentes 50 años después. El problema es, ¿qué hacemos ahora? ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién está diciendo la verdad? Ahí es donde entra una de las primeras crisis del derecho penal en el mundo, frente a los postulados totalmente diferentes de las dos grandes escuelas fantásticas. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Qué corriente debemos seguir? Y es ahí precisamente donde aparecen las escuelas intermedias. Las escuelas intermedias fueron escuelas que tomaron postulados de la escuela clásica y escuela positivista. Entonces se llaman escuelas eclécticas. Y empezaron a ubicar, por un lado, lo que era la dogmática del derecho penal como derecho penal científico, como ciencia, y por otro lado lo que era las ciencias criminológicas, que se condensaron en la enciclopedia de las ciencias penales. Y desde ahí empieza la discusión en cuanto al estudio del delito, del delincuente y la pena de seguridad entre el derecho penal y la criminología. El derecho penal, la dogmática jurídica penal respondía a cierto tipo de principios de las escuelas intermedias, en la Escuela Técnica Jurídica Alemana, y la criminología responde a estudiar las enciclopedias de las ciencias penales, a que nos vamos a referir, pues obviamente en la próxima clase. Vamos a finalizar esto después de tiempo y a principiar a ver la otra. Gracias, licenciado.